Hola, mi nombre es Esteban López y en este video les voy a explicar acerca del manejo de caché en las aplicaciones, tanto lo que es la sesión como de los datos maestros, como comuna u otras cosas, y lo que es relacionado a las caché distribuidas cuando nosotros tenemos un farm de servidores de aplicación, ¿cierto? Distintos servidores web con un balanceador de carga, por ejemplo, y empezamos a tener problemas con la caché porque está en uno u otro servidor, se empiezan a hacer cuellos de botella, entre tanto servidor que hace request a nuestro servidor de base de datos se nos arma otro cuello de botella. Entonces lo que vamos a hacer es manejar cachés y especialmente también lo que es caché distribuida con Application Fabric Caching, ¿ya? Que es una de las características de Application Server, Application Fabric. Y vamos a partir viendo lo que es la caché. Las aplicaciones utilizan caché para optimizar el rendimiento, así como para disminuir el acceso repetido a la información en las fuentes de datos externas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos hablando de que cuando nosotros hacemos request a un servidor web, para evitar tener que ir en cada instante a la base de datos o al repositorio de datos externo y disminuir la cantidad de accesos, nosotros manejamos una memoria caché que es mucho más rápida que las fuentes externas, que nos van a permitir optimizar los tiempos de respuesta y disminuir la cantidad de llamadas que estamos haciendo hacia nuestra fuente de datos, o ya sea base de datos, servicio o ficheros, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que saber que tenemos que considerar que no es posible que toda la data sea consistente en memoria y repositorio a todo momento, por lo que se debe emplear una estrategia. Aquí lo que estamos diciendo es que para poder tener en una aplicación en la que se trabajan procesos, se trabajan datos, ya sean datos maestros, datos de sesión o cualquier otro tipo de dato que fluctúa rápidamente, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser criteriosos y ser estratégicos al momento de decidir en nuestro servidor web o en nuestro aplicativo en realidad cómo se va a manejar desde nuestro servidor web lo que es caché y lo que es ir a nuestras fuentes de datos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué condiciones? Y esto es lo que llamamos una estrategia. Hay un artículo bastante bueno que se llama Caching Data in ESP.NET Application, de los cuales se puede trabajar y desarrollar ideas un poco más trabajadas, unificando esta información con la de otras comunidades para obtener lo que es la componente de caché de arquitectura que vamos a ver en este mismo video, ¿ya? Nathan Totten él trabajó en Microsoft Azure Team y la gente de Azure es parte de la gente también que estaba trabajando en el caching de Application Fabric, que ahora también tiene una versión para Windows Azure, ya para lo que es Microsoft Azure. Y hay cierta especialidad, hay ciertos especialistas en lo que es lo que es caché, ya, de la data. Y bueno, este artículo lo que expone en un primer punto es un escenario de una lista, una pequeña lista de datos que nunca cambian. ¿Qué son estos? Por ejemplo, los países o los estados. Y nosotros cuando decimos que nunca cambian, no decimos en el sentido universal de que nunca jamás cambian, sino de que cuando lo hacen es tan infrecuente que no resulta ser un gran desafío tener que hacer un redeploy cada vez que queramos hacer un cambio en nuestra aplicación para que esa estrategia de caché pueda actualizar la caché, ¿cierto? Porque nosotros decimos, por ejemplo, los países nunca cambian o cambian muy raramente. Por tanto, aquí yo voy a tener una variable estática, ¿cierto? Con mi lista de países que va a ser una nueva lista con los distintos países con sus nombres, colores de bandera, número de habitantes, etcétera, ¿cierto? Y eso yo lo guardo en una variable estática que queda en memoria en la aplicación. Si yo agregase un nuevo país a la base de datos, o de alguna u otra forma se operara contra la base de datos y se agregara un nuevo país o se modificara uno de ellos, para que ese cambio quede reflejado en mi aplicación, yo tendría que hacer un redeploy, ¿ya? Como no es lo que nos gusta,
y no queremos tener que bajar y subir la aplicación cuando se hacen cambios, aunque sea infrecuente, también está la estrategia que consiste en pequeñas listas de data, ¿cierto? Que rara vez cambian. En ese rara vez cambian, lo que queremos decir es que nosotros tenemos que tener una lista que esté preparada para esos pequeños cambios y no para una negación absoluta de los cambios, ¿ya? Como era el primer escenario. ¿Qué es lo que se hace para este caso? Nosotros agregamos, aparte de la lista estática, una caché, un tiempo de expiración de la caché. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a buscar primero a la caché. Si no hay nada en nuestra caché, la que está representada por una variable estática, nosotros vamos a ir a llamar el método updateCache. El método updateCache, que es privado, lo que va a hacer es comparar el tiempo de expiración con la hora actual en la que se hace la llamada al updateCache. Si ya expiró el tiempo, entonces se va a hacer un log del objeto de sincronización y se va a usar una variable auxiliar para leer desde el repositorio y sobreescribir o actualizar en realidad el valor de nuestra caché, que es esta variable de acá. Y una vez que se actualiza, se toma acá el tiempo de expiración y se actualiza, en el caso del ejemplo, en una hora, ¿ya? Y si fijamos por acá, en el get all, esto que decíamos que va a suceder, por ejemplo, la primera vez, cuando esto sea nulo, y luego hace el return de la lista, la próxima vez que se llame al get all, va a ser esta evaluación de esta condición, y my cached things, o en el caso del ejemplo que decíamos delante de los países, va a ser distinto de nulo, por tanto se va a ejecutar las líneas de código que están en el else. Y aquí lo que se hace es correr asíncronamente la tarea de actualizar la caché y se le devuelve mientras tanto al usuario los datos que están en la caché actualmente, ¿cierto? Dijimos que la segunda vez que entrábamos acá en esta condición, como es distinto de null, eso quiere decir que esta variable ya tiene datos en caché, le vamos a devolver esta lista, pero antes de devolver esta lista vamos a dejar corriendo asíncronamente la tarea de actualizar la caché. Es decir, vamos a volver aquí a evaluar si el tiempo de expiración es menor o igual a la hora en que se llama el update cache. Y esto va a ser false hasta que ocurra la hora que se setió en la llamada anterior. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que la caché se tiene que actualizar porque se cumplió una hora, va a pasar por la línea que está dentro de este if. Pero la llamada a la update cache se va a hacer cada vez que se ejecute el get all, pero se va a correr en un hilo separado y mientras tanto se le devuelve al usuario lo que está en memoria. ¿Ya? Esta estrategia la implementamos acá. Lo que aquí tengo implementado es la estrategia que veíamos de Nathan Totten, ¿ya? Y este se llama Small List of Data That Really Change. Para seguir el ejemplo, lo que hicimos fue crear, así como acá, una lista estática de valores, una lista estática privada para la comuna y la región, ¿ya? Y una variable privada con el tiempo de expiración estática. Estática también quiere decir que esto va a quedar en memoria. El tiempo de expiración, uno para la comuna y otro para la región. Y para no colocarla ahora aquí en duro, cuando se actualiza el tiempo de expiración, una variable privada constante que define los minutos antes de sincronizar de nuevo. Y aquí en el ejemplo yo le he puesto 30, ¿ya? Lo primero que va a suceder es pasar por el constructor, ¿cierto? Y luego, cuando se haga el get comuna collection, cuando se quiera obtener las comunas, que sería similar a nuestro método get all de la estrategia, del ejemplo de la estrategia, vamos a evaluar si nuestra variable es igual a nulo, ¿ya? Si es nulo, vamos a llamar al método updateCache. Se va a hacer la estrategia de expiración, se toma la variable auxiliar, vamos a leer al repositorio, como hemos aprendido a hacerlo usando nuestra arquitectura, ¿cierto? Vamos a través de la data access, vamos a través del DAO de comuna, llamamos al get all
iteramos por estas comunas y usamos el comuna mapper para mapear de entity a DTO y lo agregamos a esta colección auxiliar, que una vez que hayamos iterado y agregado todos los elementos, acá vamos a evaluar si eso realmente sucedió, porque puede haber caído en el catch por algún error y la lista quedó nula. Si no es así, si al actualizar sí obtuvimos algo, vamos a actualizar entonces la variable que tenemos en memoria, ¿ya? Que la caché, que está representada por esta variable estática de acá, ¿ya? Estas que están acá. Y luego de actualizar el valor, va a actualizar también el tiempo de expiración de esta colección de comunas. Y eso lo va a hacer agregando minutos, los minutos que definimos en esta variable constante que está más arriba, donde le pusimos 30, ya que es el valor de esta variable minute before sync again, ¿ya? Entonces esta es la implementación de la estrategia, lo vamos a echar a andar y lo vamos a ver en acción. Ok, entonces ahí cargó, vamos a revisar. Desde el Comuna Controller, entonces, como dijimos, cuando hagamos aquí en nuestra aplicación clic en el mantenedor de comunas, lo que va a suceder es que del controller se va a llamar al método a la acción index, la cual va a tomar la comuna collection, ¿cierto? Desde el manager, que es la clase que está acá, y se va a llamar en el fondo a ejecutar lo que es la estrategia de caché que estábamos describiendo. Vamos a realizar. Ahí está. Entonces, esta sería la primera vez que paso por el método getCommunaCollection. Por tanto, el catchCommunaCollection, que es la lista, una variable estática que tenemos acá, es nulo. Así que va a entrar a lo que es el addCommunaCache. Este método se corresponde en la estrategia a la addCache que tenemos acá, que es tomar la fecha de expiración, evaluarla. Si ya expiró, va a bloquear, ¿cierto? Este objeto lo va a bloquear, porque esto lo va a hacer a través de hilos también. Va a entrar acá porque ya expiró, ¿cierto? Naturalmente la primera vez viene expirado, así que se toma la variable auxiliar, se va acá a la base de datos a través del data access, a través del comuna dado, se llama con el método getAll y se trae todas las comunas, se itera por las comunas y usando el comuna mapper se deja dentro de esta variable auxiliar, como es distinta de null, por tanto se va a actualizar con esta variable auxiliar la variable estática, que actualmente era nulo, y ahora esta variable estática que tenemos ahí en memoria va a tener el valor obtenido de nuestro repositorio, que se correspondería a esta línea que aquí está representada por un getAll from MySQL. En nuestro caso corresponde a pasar a través de la arquitectura por el data access, mapear con el mapper y pasar los DTO, y esta colección guardarla en la variable estática. Y se actualiza la fecha de expiración de la colección de comunas, agregando los minutos definidos en la constante que tenemos arriba, ¿ya? Y con esto ya tenemos en memoria las comunas. Si yo vuelvo a entrar a las comunas, la próxima vez que entro no va a entrar en la condición del nulo, porque la variable estática en memoria ya tiene cargada la colección de comunas. Por tanto, lo que se hace es dejar correr en un hilo paralelo el método addCommunaCache, se inicia y se retorna la lista que ya está en memoria. Si yo le saco aquí el punto de interrupción, si yo voy a ver los elementos, el tiempo de respuesta es bien rápido porque, como dijimos, esto está en memoria, ¿ya? Si yo quisiese crear uno nuevo, editar o eliminar uno nuevo, yo tendría entonces que manejar también, aparte de este método que actualiza la lista sola,
¿cierto? Actualiza por sí sola la lista cada cierto tiempo. Si yo quisiese tener un mantenedor, como lo tenemos en nuestro ejemplo de código, cada vez que yo edite un elemento, esto tiene que suceder tanto en la base de datos como en la variable de caché que tengo en memoria. Por tanto, yo tengo que tener una estrategia para actualizarlo, para actualizar la variable que tengo aquí yo en memoria, en la caché, ¿cierto? Cuando yo creo una comuna, yo tengo que hacerlo, cambiar el store data, ¿cierto? En el fondo, en mi repositorio de datos, y luego actualizar la caché, que es tomar ese comuna de TO que se mandó a crear, y si existe una colección en la memoria, yo agrego a esa colección el elemento que está creado. Cuando se hace un update es algo similar. Yo tomo, si hago los cambios en el repositorio, y si la lista es distinto de nulo, es decir, existe cacheado algo en memoria, yo tomo la colección y obtengo la comuna que hay que actualizar. Le tomo el índice y a través del índice referencio a la nueva comuna que se está actualizando, ¿ya? Y si estoy removiendo una comuna, también tengo que, aparte de sacarla del repositorio de la base de datos, ¿cierto? A través del data access, a través de la data access layer, también tengo que actualizarlo en mi lista de caché, ¿cierto? Y cuando se hace un get by id, el get by id, para no tener que reescribir código, en el fondo es con un lambda expression utilizando LINQ, filtro lo que me retorna el método getCommunaCollection, que es el que se está preocupando de consultar si hay que, cada vez que se le consulta por lectura a la caché, a la comuna, cada vez que se consulta por lectura a la comuna, él va a evaluar si en la caché existe algo y va a hacer todo lo que ya hemos descrito. ¿Ya? Entonces vamos a probar de todas formas el create, el update, el remove. Claro. ¿Ya? Vamos a crear, por tanto, una nueva comuna que se llame my new comuna, ¿cierto? En la región 1 y le vamos a dar create. Desde el controller, ¿cierto? A través de un action, desde el controller se llama a través de la capa de servicio de negocio al método create comuna. Nosotros recibimos un comuna de TO, lo mapeamos a entidad y a través de la data access layer hacemos un create al repositorio, ¿ya? Es decir, a la base de datos. Una vez que sucedió, actualizo la caché, saco el ID que me generó la base de datos y se lo coloco al DTO. Si existe colección, es decir, si la colección es distinto de nulo, yo agrego, aparte de haberlo agregado a la base de datos, agrego a la colección que está en caché la comuna, ¿ya? Esto es una manera de soslayar el problema de consistencia que hablábamos inicialmente, de que había que tener una estrategia si queremos tener consistencia entre la memoria y el repositorio, cuando queremos mantener datos en caché y a la vez mantenerlo casi periódicamente actualizado, ¿ya? Entonces, nosotros cuando creamos comuna, lo creamos en el repositorio y lo actualizamos en la caché. Y ahora, la próxima vez que se carga aquí, la grilla se carga desde la caché, ¿no? ¿Cierto? Como lo hemos estado haciendo. Y me trae acá el elemento que yo he creado. Si yo lo edito, si yo edito este elemento, lo vamos a mapear desde el DTO que recibimos a un entity, se lo vamos a pasar a la data access layer a través del comuna dado y vamos a actualizarlo en el repositorio de datos. Una vez que eso sucedió en el repositorio, lo vamos a hacer también en nuestra caché. Si la caché es distinto de nulo, quiere decir si existe en memoria algo que represente lo que extraímos del repositorio que estamos cacheando, entonces nosotros vamos a tomar la colección y vamos a buscar
por tanto, el elemento que estamos actualizando. A este elemento le vamos a sacar el índice y a través del índice vamos a actualizar la referencia desde el elemento que estaba en la colección al DTO que le está reemplazando. Con eso hemos reemplazado el elemento que está dentro de la colección, aparte de reemplazar en la base de datos. ¿Ya? Aquí se toma la comuna que se está actualizando, que era myNewComuna. Vamos a sacarle el index, que era 7. Si es distinto de -1, quiere decir que tiene índice. Entonces a la colección, al elemento de índice 7, lo vamos a reemplazar a esa comuna que se llamaba myNewComuna con un region ID 1. Lo vamos a reemplazar por el que recién escribimos en el formulario, que es myNewComuna edited under cache, y con la cambio de región también. Y ahí actualizamos entonces lo que es el repositorio y lo que es la caché. Seguimos cargando los elementos desde caché, lo que es bastante rápido, ¿cierto? Y vamos a eliminar el último elemento. Para hacer el ciclo completo lo creamos, lo modificamos y lo eliminamos. Entonces aquí lo que se hace es eliminar desde el repositorio, ¿cierto?, la fuente de datos. Y una vez que esto sucedió, se saca también de la caché usando linkio con la expresión lambda. ¿Ya? Y ahí estaría elemento de sincronización, en el fondo, nuestra pequeña estrategia de sincronización. Y ahora cada vez que se hace el get all de las comunas, se hace desde la memoria y se deja corriendo en un hilo aparte el update cache, que cuando esos 30 minutos hayan sucedido, nuevamente se va a reemplazar lo que tengo en caché con lo que tengo en por lo que tengo en el repositorio de datos, ¿ya? Para mantener de alguna forma esto que yo estoy manejando en caché sincronizado como corresponde desde la base de datos en algún tiempo determinado a través de esta variable de expiración. ¿Ok? Entonces, ahora que entendimos esto, vemos que si sacamos los puntos de interrupción y nos movemos por las pantallas, podemos ver que es bastante rápido porque tenemos todo en memoria, ¿cierto? Y esto se puede apreciar, ¿cierto? Que es realmente rápido. Si yo voy a la pantalla de examinadores, por ejemplo, ahí ya no es tan rápido como lo que estamos viendo ahora, porque el examinador no está con caché. ¿Ya? Hay que evaluar cuándo se es o no candidato a caché, si esos datos van a cambiar mucho o no. Ahí eso se va evaluando. Pero si se fijan, yo voy a las comunas y las comunas cargan muy rápido porque esto está en la memoria del proceso que está corriendo la aplicación, que sería la variable estática que la aplicación levanta y que maneja a través de la estrategia de los datos que rara vez cambian y que se actualizan a través de una estrategia de actualización de caché con una variable de tiempo de expiración. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de ver y que en el fondo soporta el requerimiento de mantener en caché una colección de datos maestros, que es el ejemplo que estamos viendo ahora. Pero hay escenarios en los que tenemos múltiples servidores con balanceador, por ejemplo, o sin balanceador, y tenemos que un request que antes llegaba a un web server y nosotros lo enviábamos, extraíamos la data desde la caché o desde la base de datos, o si la estrategia era que el request pasara por el servidor web y entre el servidor web y el de base de datos había una capa de caché. ¿Cómo pasamos de eso a lo que sería un escenario con múltiples servidores con balanceadores de carga? Nosotros aquí tendríamos que preocuparnos, ¿cierto?, de mantener enrutado las máquinas de los usuarios, ¿cierto?, las sesiones en el fondo y las cachés de los usuarios con las máquinas que están trabajando para que no se pierdan las variables de sesión y lo que se está trabajando. Eso a nivel de usuario. A nivel de la capa web, de los servidores de aplicación, tenemos que cada máquina tiene que estar manejando su propia data y la data que es cacheada en la memoria de cada servidor, ¿cierto?
Y por otro lado tenemos una capa de datos donde la CPU y el disco se pueden ver saturados debido al alto tráfico que existe a través de esta capa web con múltiples servidores. Y el acceso a los servicios va a ser lento también porque van a ser en cola, van a estar muchos mensajes, van a concurrencia, ¿cierto? Porque tenemos múltiples servidores y tenemos que poder balancear o administrar esto de alguna forma. Los problemas de esto, de estas consideraciones, cuando no se tienen o se mal tienen en el fondo, se traduce en estos problemas, que es una serie de clientes tratando de pasar a través de este balanceador, ¿cierto? A los distintos servidores que tenemos con IIS corriendo y tenemos ahí nuestra aplicación accediendo aquí a nuestra fuente de datos, ya sea servicio o base de datos. Lo que vamos a tener son sitios web demasiado lentos donde la gente se va a preguntar a dónde se fue su carro de compra o dónde se fue su sesión, por qué se le cerró la sesión, ¿cierto? Y los servidores se van a empezar a caer, se van a empezar a perder los datos, los servicios se empiezan a poner lentos, la base de datos se empieza a poner caliente. En el fondo los focos de riesgo son muy altos cuando queremos manejar una caché, cuando tenemos múltiples servidores, ¿ya? Poder administrarlo resulta un problema. Además que vamos a tener caché repartida. Cuando nosotros manejamos caché, en la manera en la que le estamos haciendo, empieza a haber caché repartida por un lado en servicios web, empieza a haber estrategias de caché, lo que es la base de datos, empieza a haber estrategias de caché para lo que es el sitio en el servidor de IS con sp.net, se empieza a manejar caché en el browser del cliente, ¿cierto? En el dispositivo también móvil del Smart Client también tiene caché y eso se empieza a manejar. ¿Y cuál es el problema de esta estrategia, de solucionarlo así con caché por todas partes? Es que la caché se empieza a perder, ¿cierto? Por los múltiples servidores y la mala estrategia diseñada. Vamos a tener además que la caché tiene un alcance definido a una máquina y proceso. En el caso tanto del browser, del Smart Client o del sitio en SPNet, base de datos, servicios web, todas estas caché que vemos acá están limitadas en el fondo en memoria por los dispositivos y procesos a los que están atachados y corren el riesgo de que los procesos se pueden reciclar y que las máquinas pueden morir y por tanto ahí la caché se puede perder. Para este problema vamos a utilizar algo que se llama Application Fabric o App Fabric, que es una componente para utilizar con Windows Servers y Microsoft .NET Framework para tener escalabilidad, alta disponibilidad y administración, ya sea en el caching, ¿cierto? Que es el manejo de caché, que es lo que estamos viendo nosotros, lo que es el hosting de los workflows y hosting de servicio y el monitoreo, ¿ya? Entonces en el fondo estamos respondiendo al problema que veíamos acá, donde el usuario tenemos que preocuparnos de la ruta, de que por qué servidor se fue, si se fue por otro, por qué uno se cayó, se le perdió su sesión, etcétera, ¿cierto? Preocupados los servidores, cada uno acá de su memoria, y aquí se empiezan a armar cuellos de botella, se empiezan a caer los sitios, la caché por todas partes, entonces nosotros usamos Application Fabric Caching. ¿Pero qué es Application Fabric? Es un set de tecnologías integradas para hacer fácil la construcción, la escalabilidad y la administración de servicios y la composición de aplicaciones que corren en Internet Information Services, ¿ya? Esto se puede instalar en los Windows 7, Windows 8, ¿cierto? Pero en el fondo está diseñado para servidores con Windows Server para que nosotros podamos manejar la caché, ¿ya? En un entorno aplicativo sería un Windows Server probablemente donde tendríamos corriendo el IIS para montar las aplicaciones, ¿ya? Application Fabric, entonces, esta suite que decíamos, este set de tecnologías integradas, una de ellas es el caching. Y el caching es un manejo en memoria de la caché de aplicación, de cualquier tipo de caché de aplicación que es explícita y es distribuida. ¿Y esto cómo se hace? Los clientes empiezan a cachear. Lo que cachea los clientes se hace a través de todas las máquinas o procesos
y esta caché se guarda en una única vista como en un bus de caché, ¿cierto? En una capa intermedia de caché, una vista de caché unificada. Los clientes acceden a esta caché unificada como si fuera un único largo bus de caché, ¿ya? El cual en el nivel más inferior lo que tiene por dentro esta capa de caché es que está distribuida los datos de esta vista unificada de caché a lo largo de varios nodos, que son en el fondo los servidores que están corriendo con app Fabric Caching, ¿ya? Lo que vamos a ganar entonces es que no vamos a tener los usuarios atados a un servidor para que administren su sesión. Vamos a tener que la data de caché va a estar disponible en la capa web en todos los servidores, porque ya no va a ser propio de cada uno de los servidores. En esta nueva capa de caching vamos a tener que múltiples máquinas significan escalabilidad y alta disponibilidad, ¿cierto? Robustizamos nosotros, podemos robustecer en realidad nuestros bus de datos de caché, ¿ya? Y gracias a esta capa, esta estrategia que tenemos acá, que en el fondo es esta que está acá, nosotros en nuestra capa de datos, entre nuestra web y nuestra capa de datos, vamos a tener esta capa de caché y se va a reducir la carga en la base de datos y se va a eliminar las llamadas duplicadas a los servicios, que en el fondo era como partimos la diapositiva de qué es lo que esperamos lograr cuando nosotros optimizamos la aplicación y reducimos la cantidad de llamadas utilizando caché, ¿ya? Entonces este principio también se mantiene cuando nosotros usamos app Fabric Caching, ¿ya? ¿Qué es lo que hace app Fabric Caching entonces para trabajar con este bus que hablamos unificado a través de los distintos nodos? Lo que hace es tener caché distribuida a través de distintos, en una capa web, distintos servidores que tienen ASP.NET, una aplicación corriendo, tiene un cliente de caché, el cual va a tener en caché la sesión, por ejemplo, o la caché ABC, aquí DEF, y aquí se está manejando en este nodo, o sea, en este servidor web de aplicación, las, la, las sesiones o los elementos de caché G, H y ¿ya? Si bien cada uno de estos está administrando distintas sesiones y está operando contra distintos servidores, en realidad para él esto es transparente y opera contra un gran bus central en el cual se administra internamente en cuál de estos nodos que estoy con los cuales conformo el bus se va a almacenar esta caché. La caché entonces, como decimos, en nuestra capa web se accede los distintos elementos, se acceden al bus operando contra cualquiera de las máquinas que está ahí en realidad. Yo solamente voy desde mi aplicativo web a buscar a mi capa de caché los elementos y de alguno de los servidores de mi bus de datos va a volver esta caché, ¿ya? Se escala en tamaño de datos porque más máquinas significan por tanto más memoria de caché, ¿cierto? Para agregar aquí como un blade casi en mi capa de caché, entre más nodos voy agregando, mayor es la memoria. Y también hay mejor traspaso de las cachés porque más máquinas significa que las keys van a estar distribuidas a lo largo de mayores máquinas, por lo cual tengo una mejor respuesta, ¿ya? Ahora, físicamente o lógicamente en realidad, lógicamente, ¿cómo es app Fabric Caching? Bueno, ese bus de datos del que hablábamos, en términos de la arquitectura lógica de Application Fabric Caching, correspondería a un clúster de caché. En este clúster que nosotros creamos, después vamos a ver cómo se hace todo eso, vamos a tener los distintos hosts de caché o nodos, que no son más, como aparece aquí entre paréntesis, que un servicio Windows. Es decir, si yo corro en ejecutar services.msc, vamos a buscar para mostrarles que es un servicio en realidad lo que sobre el que corre la caché.
No, es el de Workflow. Aquí está. Servicio de almacenamiento en caché de Application Fabric, que está corriendo con una cuenta que yo creé, una cuenta de usuario para que pueda correr ese servicio que se llama App Fabric Account. Ya les voy a explicar eso. Primero les voy a explicar la parte conceptual. ¿Ya? Entonces, este servicio que les mostraba yo acá, en realidad es el host de caché, es el nodo, ¿cierto? Que está formando parte de un gran clúster. Aquí no tengo más máquinas para poder simular el clúster, pero si tuviésemos más nodos, yo podría estos nodos suscribirlos al mismo cache cluster para que entre todos me ofrezcan un gran bus de datos de caché. ¿Ya? Y como aparece acá, entonces la caché va a estar distribuida a lo largo de estos hosts de caché. La default, que es la que se crea en Application Fabric Caching, por defecto viene la default caché y cachés nombradas que yo puedo ir creando, inventario, catálogo. ¿Ya? A su vez, yo puedo crear dentro de estas cachés con nombre regiones. Esto tiene en Application Fabric me ofrece beneficios a niveles funcionales porque las regiones se pueden trabajar también con etiquetas. Las etiquetas son ciertos tags que yo uso para guardar en la caché y después yo puedo buscar por esos tags también. Pero eso es lo que hace, como aparece aquí en la arquitectura lógica, es colocarme todo lo que está dentro de la región en un único nodo dentro del clúster. ¿Ya? Y eso en realidad no es muy beneficioso porque la ventaja de esto creo yo es que esté distribuido a través de los distintos nodos del clúster y no atado a un propio nodo y tener que estar viendo qué pasa cuando muere uno de los nodos. ¿Ya? Y aquí está un poco explicado la arquitectura lógica del App Fabric Caching. Tenemos que un aplicativo, un servidor de aplicación que también tiene caché habilitada como cliente. Él se conecta a este clúster que corre con distintos nodos a través de un servicio de Windows. Este host, que es un servicio de Windows, es levantado por un servidor de caché, ¿cierto? Y yo puedo acceder a estos servidores y administrarlo usando el cluster configuration storage location, que ahí se los voy a mostrar, que en el fondo es el lugar donde yo administro la configuración de mi cluster, ¿ya? Que puede ser tanto en base de datos como en un archivo XML, y también lo puedo administrar usando una PowerShell, y vamos a ver ya esos dos puntos. En el fondo, la arquitectura lógica y conceptual que es importante entender primero es que una máquina, es decir, un cache server, va a correr un caché host, que es un servicio Windows, el cual dentro va a tener los cachés con nombre, que a su vez pueden tener regiones, ¿ya? Y las regiones tienen elementos y elementos objetos. Por eso es la jerarquía de la arquitectura lógica para que podamos entender un poco los conceptos iniciales con los que vamos a trabajar en la Application Fabric, ¿ya? ¿Y cómo y dónde se configura? Bueno, se configura tanto en los servidores, ¿cierto? Tanto en los cache server, para que formen parte de este clúster vamos a tener que hacer ciertas configuraciones para poder correr con un servicio Windows como cache host, a la vez que en las aplicaciones que son clientes vamos a actualizar nosotros el webconfig, copiar algunas librerías para poder manejar lo de las caché, ya, para poder operar contra la caché, hacer los get, los put, los remove. Y es lo que vamos a ver ahora, ya, un poco. Entonces, nosotros, ¿por qué estamos haciendo esto en el fondo? Porque como veíamos, con esta estrategia de caché, que es la que veíamos, la estrategia 2, cuando rara vez cambia, nosotros con tiempo de expiración estamos actualizando las cosas, esto queda en memoria y esta memoria nosotros lo estamos corriendo en el fondo en el hilo, o estamos guardándolo con la variable estática en la memoria del servidor sobre el que está corriendo esta instancia de aplicación. Cuando nosotros tenemos varios servidores, a nosotros se nos pueden perder estas cosas y podemos tener problemas de consistencia y problemas mucho más graves. Entonces, para no tener que estar haciendo esta estrategia a mano y elaborando cosas más complicadas, nosotros usamos Application Fabric, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es conservar en gran parte este código
pero no tener más que hacer esta estrategia de update comuna donde tomamos una fecha de expiración, porque todo eso se lo vamos a delegar en el fondo a Application Fabric Caching, ¿ya? También puede ser por código, nosotros lo vamos a relegar en codificación. Vamos a hacer stop a la aplicación que estamos corriendo y voy a excluir del proyecto esta versión de región comuna manager que les mostré, porque lo que yo les quiero mostrar es el región comuna manager actual, en realidad, que yo pienso que se debe utilizar, y que es la utilización de Application Fabric Caching como un módulo de administración de caché a través de nuestra arquitectura, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que yo a través de este nuevo manager vamos a administrar con Application Fabric? Lo vamos a ver ahora, partiendo por lo que es la instalación, la configuración. Podríamos decir que esta es una segunda parte del video, ¿cierto? Primero vimos lo que es manejar principios básicos de manejar la caché, como estamos acostumbrados, ¿cierto? A lo que es manejar en sesión, que eso también se guarda en la sesión de la aplicación, que queda susceptible al mismo problema de estar guardando en la memoria del server, que era la estrategia que implementamos hace un rato, ¿ya? Esa se podría decir que es una primera revisión a lo que es manejar caché en las aplicaciones, lo que es manejar en memoria datos que antes íbamos constantemente a buscar un repositorio. Ahora tenemos o alguna fuente de datos, nosotros la guardamos en sesión cuando queremos guardar en la sesión, o en nuestras variables estáticas cuando queremos guardar en memoria general de la aplicación y no propio de la sesión del usuario, ¿cierto? O de la sesión en realidad de la aplicación. Entonces nosotros vamos a explicar primero cómo usar App Fabric, cómo instalarlo, cómo configurarlo, dónde queda esa configuración y cómo lo utilizamos a través de la arquitectura para poder administrar caché con Fabric. Ok, para instalar App Fabric podemos ir por ejemplo a Google y colocar install App Fabric y vamos a ir directamente al sitio del MSDN de la documentación de Microsoft. Aquí vamos a encontrar dentro de la documentación que existen los pasos de instalación y configuración de App Fabric, y en lo que es la instalación de App Fabric aquí nos dice cuál de los dentro de esta página para hacer el download del instalador de App Fabric en nuestro computador que queremos que funcione como servidor o bien como cliente para poder tener la librería, ¿cierto? La DLL que hay que referenciar para hacer una aplicación cliente de estos boot de caché. Nosotros, dependiendo de nuestro sistema operativo, es la versión del package del setup que vamos a descargar. En mi caso, yo trabajo con un Windows 7 de 64 bits, por tanto, bajé el Windows Servers App Fabric Setup x64 6.1. Cuando ustedes hagan clic acá, les va a salir estos cuatro que aparecen en la documentación del MSDN y ustedes elijan la versión que se ajusta al caso que les corresponde, ¿ya? Una vez que lo descarguen, ustedes van a instalar el aplicativo, lo van a ejecutar. Esto les va a empezar a través de un wizard a ofrecer las distintas características que ustedes quieren instalar. Estos son los servicios de hospedaje para Windows Workflow y Windows Communication Foundation. Esto es lo propio de los clústeres de caché. De hecho, si leemos aquí, dice un poco la descripción: servicio de almacenamiento en caché y componentes relacionados de App Fabric para preparar este host como un servidor de caché de App Fabric. Se puede crear un clúster nuevo o asociar este host a un clúster existente de servidores de caché de App Fabric. O sea, en el fondo esto quiere decir lo que yo les mostraba adelante en la arquitectura lógica. Si volvemos un poco hacia atrás, en la arquitectura lógica nosotros tenemos un clúster y tenemos los hosts corriendo sobre ese clúster que son un servidor de caché. Y nosotros aquí lo que se nos dice es que
nosotros estamos preparando este equipo, este host, como un servidor de caché, ¿cierto? Que estaría aquí dentro de la arquitectura lógica. Preparar este como host de caché, un servicio Windows estamos hablando, ¿cierto? Y podemos crear un nuevo clúster o tomar este host y agregarle un clúster ya existente. ¿Ya? Ustedes muy naturalmente si están en un computador que es el de desarrollo, por ejemplo, van a tener que instalarlo también para poder desarrollar y crear un clúster mientras en su computador. ¿Ya? Y cuando se haya que hacer deploy en servidores en distintos ambientes, hay que tener entonces servidores de caché. Si es que se quiere tener servidor de caché ya físico, virtualizado, daría lo mismo, pero tener un servidor dedicado ahí para que pueda manejar la caché, uno o varios, para poder añadiendo más nodos, ¿cierto? Más nuevos hosts en realidad a este clúster. Ya una vez que a mí me aparece esto porque por si quiero desactivar o instalar nuevas características, porque ya tengo instalado el app Fabric, a usted le van a ir saliendo los pasos, confirmación, el progreso, etcétera. Y una vez que terminen, les va a cargar esto que es el asistente de configuración de Windows Server App Fabric. Una vez que se instala hay que configurarlo. Si le aparece o si le llega a cerrar o no les aparece, una vez que ustedes lo hayan instalado, Windows Server App Fabric le va a agregar un menú en el menú de inicio. ¿Ya? Y aquí ustedes van a tener el PowerShell para poder ejecutar los comandos para crear caché, actualizar caché, reiniciar el clúster de caché, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para administrar el Internet Information Services, ¿cierto? Y aquí aparece configurar App Fabric, que en el fondo es el que le va a levantar este wizard. Le va a aparecer la pantalla para administrar lo que son servicios de hospedaje, que era lo que hablábamos de Windows Workflow Foundation y Windows Communication Foundation. Y nosotros no estamos haciendo eso ahora. Y establecemos entonces esta máquina con la cuenta de usuario que yo había creado, App Fabric Account, ¿cierto? Porque se recomienda no usar una cuenta administrador, sino una cuenta del servicio. Como yo no formo parte de ningún dominio, sino que estoy en un workgroup que está creado solo en esta máquina, entonces nosotros vamos a tomar esta cuenta y vamos a correr el servicio de almacenamiento de caché, que es el servicio que les mostré con el comando services.msc. Y aquí es donde elegimos el proveedor de configuración del servicio, que en el fondo es la configuración del clúster. Este puede ser en un servidor SQL al que todos los servidores caché se van a poder conectar. Este no es mi caso, como ven, porque no es compatible un proveedor de almacén de configuración SQL a grupos de trabajo, ya porque yo no estoy en un dominio sino en un workgroup. Entonces yo lo voy a hacer a través de un XML, y el XML aquí me dice en qué lugar yo lo voy a ir a buscar y va a ser accesible a todos los nodos, ¿cierto? Tiene que ser un recurso compartido para que todos los nodos puedan acceder o sacar las copias que tengan que ser de esta configuración del servicio de almacenamiento en caché. ¿Ya? Yo elijo dentro del PC Users, acceso público, App Fabric. ¿Ya? Y aquí yo puedo elegir si quiero unirme a un clúster a partir de esa ruta. Por ejemplo, si es una ruta compartida del fichero, si estuviese conectado con SQL Server a un lugar donde está esa misma configuración, ¿cierto? E independiente. En mi caso yo creé un nuevo clúster, ¿ya? Y bueno, le di siguiente, siguiente y se echó a andar. No lo voy a hacer porque ya lo tengo corriendo ya, pero le estoy explicando un poco los pasos para que vean qué es lo que va a pasar. Entonces, cuando ustedes lo hagan correr, y si le ponen por ejemplo aquí el DXML, en esa ruta se les va a crear un archivo, ¿ya? Yo tengo mi ruta aquí, acá, C users public app fabric, ¿ya? Como yo aquí en el configurar app fabric ejecuté los pasos que recién les mostraba para que en esta ruta quedara la configuración del servicio de almacenamiento de caché, que es el servicio Windows que corre, es decir, es el cache host que corre,
es decir, es el nodo que corre dentro del caché cluster, ¿ya? Y la configuración de ese cluster es un archivo XML que quedó en la ruta compartida que ya definimos, ¿ya? Y si se fijan acá tenemos distintas cosas que en el fondo son las caché que yo he creado, como les mostraba en el ejemplo. Por ejemplo, aquí una caché que se llama inventario, catálogo y la default caché. Para el ejemplo que les voy a mostrar yo, nosotros tenemos, acá nos sale, si se fijan con XML muy claro, primero un config section donde nos dice que tiene una sección data cache, que es la que viene aquí abajo, con el tipo, con la DLL que tiene que usar, la versión que la saca de la General Assembly, ¿cierto? Porque lo instalamos. Estas librerías se instalan cuando nosotros ejecutamos la instalación de app Fabric, ¿ya? Luego nos dice que el data cache tiene aquí los elementos de caché, tiene la colección. El primero es una caché que se llama default, que es la que crea cuando ustedes ejecutan ese wizard que yo les mostraba, ¿ya? Entonces les va a quedar aquí la default caché. Luego les va a quedar las cachés que ustedes hayan nombrado. En mi caso yo agregué dos, que es la base application, ¿ya? Que es la caché que yo voy a usar para nuestra aplicación de prototipo, que es nuestra base application que tenemos acá. Y he creado además otra que se llama cache session provider, porque vamos a utilizar app Fabric como un proveedor de caché para las variables de sesión cuando nosotros trabajamos con ASP.NET. Ya les voy a explicar ese punto, ¿ya? Y también les va a configurar ahí en el wizard los puertos por los cuales ustedes van a van a echar a andar este servicio para que los clientes se puedan conectar y trabajar con esta caché que está corriendo los servidores de caché, ¿ya? Aquí nos sale que el puerto es el 22233 y que hay un usuario que es el app Fabric account con el cual se corre el host, ¿ya? En el PC a través de este cache hostname que es app Fabric caching service, ¿ya? Y aparte se dice que a los hosts hay una propiedad avanzada de seguridad y está autorizado a los caché. En data cache están autorizados el usuario, dominio, usuario aquí, ¿cierto? PC Alejandro, usuario Alejandro, ¿ya? Que es el usuario con el que se corre en esta máquina. Esto yo no lo agregué a mano, esto yo los agregué usando PowerShell, ¿ya? Yo les voy a explicar el PowerShell. ¿Dónde está la estructura lógica? Acá. Hasta ahora vimos, cierto, un poco la estructura, los conceptos de cómo se trabaja con app Fabric y aterrizándolo a lo que es el app Fabric cuando lo instalamos en la máquina y lo echamos a andar, ¿ya? Yo le expliqué hasta ahora lo que hemos visto, cómo instalar app Fabric para que nuestro computador se transforme, que sea en realidad el servidor se transforme en un servidor de caché a través de un servicio de almacenamiento de caché, que es el cache host, que es un Windows Service que va a correr, que yo puedo crear un nuevo clúster o formar parte de un clúster ya existente. Y se me va a preguntar también los puertos, todo eso se va a crear con el wizard. Y luego yo puedo crear las caché y dar los permisos a los usuarios que están corriendo las instancias de los clientes que se quieren conectar a la caché. Es decir, Base Application va a correr con un usuario, ¿cierto? Mi aplicación va a estar corriendo en un hilo ejecutado por un usuario. Si está aquí en el Visual Studio, va a ser ejecutado por el usuario con el cual yo estoy corriendo el Visual Studio, que es PC Alejandro app Fabric Account, ¿ya? Que sea, disculpe, lo siento, es este que está acá, el Allow User, que es el PC Alejandro, usuario Alejandro, ¿ya? Yo ese usuario el que estoy usando y es con el cual estoy corriendo ahora el Visual Studio. Si yo ejecuto aquí mi código, si yo quiero trabajar con app Fabric, yo le tengo que dar permisos a ese usuario para que esta aplicación cliente que se levanta con ese usuario pueda conectarse al bus de caché o al clúster y pueda obtener los datos, ¿ya? Que es la configuración que vemos acá. Pero eso en realidad se hace a través del PowerShell.
nosotros tenemos un PowerShell bien poderoso que podemos utilizar, que tenemos una serie de comandos. Yo aquí tengo algunos ya listos para el copy paste. El primero, el get command. Los get command que tengan relación con caché, vamos a ver una serie de comandos que podemos ejecutar ya a través de nuestra PowerShell para trabajar con la caché, con los hosts, como por ejemplo aquí tenemos get cache allowed client accounts, que en el fondo son aquí las cuentas, lo que veíamos en el XML. Nosotros lo operamos aquí a través de la PowerShell y lo podemos obtener. Toda esta información que nosotros tenemos acá, en realidad para no estar trabajando con el XML, que el XML en el fondo se utiliza para correr el servicio Windows, para poder correr el cache host, ya. Nosotros lo que vamos a hacer en realidad es trabajarlo a través del PowerShell. Y si yo quiero primero saber mi host, si los hosts están dando, ¿cierto? Aquí me sale, ¿cierto? Que sí están dando, que en fondo bajo las definiciones que están acá, si se fijan, son las mismas. Dice que hay un host name, ¿cierto? Hay un host que se llama PC Alejandro, que corre por el puerto 22233, que tiene un service name, ¿cierto? El servicio es App Fabric Caching Service, que el servicio está activo, está arriba, y con la versión que está corriendo. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es lo relativo al host. Lo relativo a los usuarios, cuando yo les quiero dar acceso a las cuentas clientes que se van a conectar a mi clúster, ¿cierto? Yo lo puedo hacer a través de este comando, donde yo doy grant cache allowed client account, ¿cierto? Yo le doy accesos a las cuentas de clientes que van a estar permitidas para usar la caché. Y aquí donde yo, por ejemplo, coloqué esto, ahí, grant, ¿cierto? Y ahí le damos al usuario. No lo voy a hacer porque actualmente ya existe. De hecho, me debería decir, claro, me dice la cuenta de Windows PC Alejandro ya está presente como cuenta concedida. Entonces me tiró un error, ¿ya? Entonces, como ya está concedida, vamos a ver si efectivamente está. Si yo quiero ver no solo esa, sino todas las cuentas que están permitidas por la caché para poder funcionar como cliente. Acá está. Get. Ah, ahí está, me faltaba la S. Vamos a limpiar. Aquí está. Yo tengo un comando que es para obtener todas las cuentas de clientes permitidos para usar la caché. ¿Ya? En este servidor que estamos haciendo de servidor, ¿cierto? Que configuramos, de un servidor que configuramos con App Fabric, y vamos a administrar la caché en este server o el clúster al cual está conectado este computador, ¿cierto? Yo puedo ver las cuentas y puedo hacer muchas operaciones a través de este PowerShell, ¿ya? Como el que vimos primero, que era obtener información del host. Por ejemplo, acá levantar o bajar el clúster, ahora está arriba el clúster, poder darle accesos a las cuentas con las cuales vamos a permitir que los clientes accedan a la caché, y poder también saber qué usuarios tienen actualmente permiso sobre la caché. Podemos crear cachés, ¿cierto? Con este comando, y podemos remover también la caché, así como podemos saber que es con este comando en realidad new caché es como yo creé la base application y la cache session provider, ¿ya? Si yo las quiero ver, tengo un comando que se llama get cache, donde me aparecen todas las caché que yo tengo creadas. Y aquí me sale cache name, la default, ¿cierto? La base application, que es la que tenemos acá,
y la Cache Session Provider, que es la que tenemos acá, ¿ya? Yo, aparte de estos comandos, también tengo este get cache cluster health, que aparte si es que hubiesen problemas de caché por sobreestrés o qué sé yo, nosotros tenemos este comando que nos permite saber el estado de los hilos, ¿ya? Si han habido problemas por saturación, por falta de memoria, si ha estado bajo reconfiguración, si es o no primario, etcétera, ¿ya? Eso en el fondo relativo para poder administrar a través del PowerShell lo que son los clusters, lo que son las cuentas permitidas para las cuentas con las cuales se están corriendo las instancias de las aplicaciones, ¿ya? Que quieren hacer de cliente al caché. Estos comandos para administrar la caché, crear una caché, remover una caché, obtener las caché, ver el estado de las caché. Y este comando que me permite obtener las estadísticas caché statistic, ya, el estado de las caché. Por ejemplo, aquí yo tengo la caché default, que actualmente no tiene nada. Yo puedo ver la base application, que también está vacía, y la cache session provider, que también está vacía. Ya en el fondo, si se fijan, estamos viendo cómo en un servidor podríamos administrar caché, crear caché, remover caché, obtener las caché, ver el estado de estas, ver el tamaño, la memoria que están ocupando, etcétera, etcétera. Estas son las potencialidades en el fondo de App Fabric, ¿ya? Entonces en el fondo, en vez de nosotros inventar y guardar en memoria la caché y después tener problemas cuando tenemos la aplicación distribuida en varios servidores, nosotros podemos utilizar App Fabric Caching y tenemos caché distribuida y la podemos administrar a través de un PowerShell y ver todo reflejado en un archivo de configuración sin mayor problema, ver si expira o no, cuánto tiempo expiran las cosas, etcétera. ¿Ya? Es un poco para que entendamos cómo funciona App Fabric. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se configura en los clusters? Es lo que estábamos viendo para poder hacerlo aquí desde el administrador. Estamos hablando desde el punto de la caché y los clusters a través del servidor de caché. ¿Ya? Ahora, a través de la aplicación que hace de cliente, lo que sucede es tener una clase que se llama Data Cache Factory, ¿ya? Y una clase que se llama Data Cache. Ambos vienen de la librería Microsoft Application Server Caching, ¿ya? Y yo en esta variable estática hago un método getCache. Si la caché es distinta de null, retorno la caché. Si no, voy a levantar el cliente, ¿cierto? Como sale aquí, configure cache client. Esta clase, a todo esto que yo le estoy mostrando, está aquí. Yo se los voy a pasar los recursos compartidos y este dice Windows Server App Fabric Samples, son los ejemplos oficiales de App Fabric, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo en C# de cada una de las características, hay una de caché, ¿ya? De una aplicación web. Para manejar la caché, utiliza esta clase caché útil que le estoy mostrando acá. ¿Por qué se la estoy mostrando acá? Porque aquí lo que hace es mediante código levantar el cliente. Entonces, si se fijan que lo primero que se hace es cargar un levantar un arreglo de los servidores de data caché que van a ver, ¿ya? Aquí se agrega al servidor un nuevo endpoint, ¿cierto? De data caché, que es el localhost, que es nuestro PC alejandero, ¿cierto? Y nuestro puerto B22233, que es como está acá, ¿cierto? Aquí está nuestro host, que es localhost, PC alejandero, y nuestro puerto caché port. De igual forma, nosotros nos vamos a conectar desde el cliente definiendo eso, ¿ya? Vamos a crear una configuración de Data Cache Factory y se lo vamos a pasar
le vamos a pasar los servers a la propiedad, le vamos a definir el local cache property, ya, que está por lo general deshabilitado. Aquí, en el caso que está haciendo manual, se deshabilita la traza para evitar que la exposición y el verbose excesivo de la información en la web page, y se pasa la configuración al constructor del cache factory, que el data cache factory en el fondo es el que es una clase, es una factoría de data cache, ¿cierto? Es el patrón factory, nos permite construir data cache. Esto lo puede hacer a través de recibir la configuración por parámetro, que esta configuración que se hizo aquí programáticamente, ¿ya? Y una vez que se tiene el factory, con esa configuración yo obtengo la caché y la guardo, y en la caché es el objeto de caché con el cual voy a operar con los métodos add, put, ¿cierto? Remove, etcétera. ¿Ya? Eso puede ser así como se lo mostraba yo aquí, o también puede ser realizado a través de código, dejando en el webconfig las configuraciones en el cliente, ¿ya? Que es copiar, porque tenemos dos cosas, lo que explicábamos recién, que es la configuración de los servidores de caché, ¿cierto? Y por otro lado tenemos lo que es los clientes que se van a conectar, los cuales van a tener que copiar una librería, que son microsoft.applicationserver.caching.client, ¿cierto? Y la microsoft.applicationserver.caching.core, ¿ya? Esas librerías se instalan cuando en la General Assembly Cache, cuando de nuestra máquina, cuando nosotros instalamos el app fabric, que era el paso que vimos de instalación, ¿ya? Entonces, una vez hecho eso, ya podemos referenciar estas librerías. Yo esto lo hago en la clase crosscutting. ¿Por qué? Porque en nuestra arquitectura nosotros vamos a implementar una estrategia, obviamente arquitectónica, a través de una capa transversal que nos va a ayudar a administrar caché en nuestra aplicación, ¿ya? Entonces, como les explicaba, ustedes pueden configurar el cliente con la información de los endpoints a los cuales se tiene que conectar, y la caché por la cual va a trabajar se puede hacer programáticamente, o bien se puede hacer a través de webconfig, que es como está expresado acá. Para hacerlo así, hay que primero definir que va a haber una sección llamada Data Cache Client, ¿ya? En nuestro archivo de configuración de nuestra aplicación cliente, que se va a conectar a esa caché. Una vez que hemos definido una sección de tipo Data Cache Client, nosotros, una vez que hemos definido, que le hemos definido aquí, ¿cierto? Como una sección dentro de nuestro archivo de configuración, podemos tener un elemento de tipo Data Cache Client con una serie de parámetros aquí para tener optimizado un poco lo que es el Data Cache Client, con los tiempos de timeout, qué tanto tiempo va a quedar abierto el canal, cuánto es la máxima cantidad de conexiones al servidor, el tiempo que además en el cliente, es decir, en la máquina del servidor de aplicación, nosotros vamos a tener una caché local, la vamos a tener habilitada, que también se va a sincronizar cada 300 segundos, lo que sería en este caso 5 minutos. Es decir, nosotros vamos a tener, por un lado, en nuestro clúster 10 minutos, porque en el TTL aquí en el default está expresado en minutos, 10 minutos los vamos a tener en caché, y durante 5 minutos los vamos a tener por otro lado en el caché del cliente, es decir, del servidor de aplicación, ¿ya? Y aquí vamos a definir los hosts, que aquí lo hacíamos programáticamente. Aquí estos hosts que aquí definíamos programáticamente, nosotros aquí lo estamos haciendo a través de archivo de configuración. Esto que nos va a permitir poder, sin tener que recodificar y redeployar,
poder hacer los cambios de las cantidades de los nodos a los cuales nos vamos a conectar a través del archivo de configuración, ¿cierto? Y eso, claro, vamos a tener que hacer un redeploy o se va a levantar, pero no voy a tener que recompilar, ¿cierto? Codificar y recompilar el código, sino que simplemente cambiarlo a través del archivo de configuración de lo que corresponde al webconfig, ¿cierto? Y hay unas propiedades de transporte como el tamaño y los buffers que vamos a utilizar para comunicarnos con la caché, ya porque es un servidor de caché. Entonces, nosotros una vez que realizamos esto, podemos trabajar con la caché. Nosotros, como dijimos, tenemos una estrategia para poder utilizar la caché en nuestra arquitectura, que es enmascarar, hacer un wrapping a lo que es app fabric caching a través de nuestra capa transversal, la cual va a ser responsable de instanciar el data cache con la caché correspondiente usando el factory, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el fondo? ¿Cuál es la estrategia internamente que estamos utilizando para manejar app fabric cache? Primero, la variable que aquí por código estaba en duro, ¿cierto? Que era obtener el cache default. Yo voy a definir una variable de una key en mi archivo de configuración, acá, que se va a llamar, para mantener la nomenclatura, core.cache.name, que en el fondo es el nombre de la caché que yo voy a crear o que voy a manipular, a la cual me voy a conectar desde el cliente. Esta se va a llamar base application, ¿cierto? Que es la que tengo creada aquí, base application. Si yo hago get cache, ahí me sale, tengo default base application y cache session provider. Yo creé esta base application específicamente para manejar en esta caché, ¿cierto? En este nodo, dentro de este clúster, en esta caché base application, lo que es la caché de mi aplicación base application, ¿ya? Entonces aquí lo guardo en esta aquí para que después mi capa cross-cutting pueda tomar este cache name y hacer el get cache de la caché definida en el archivo de configuración, ¿ya? Y también tenemos aquí una estrategia para iniciar el data cache. Si es igual a nulo, entonces deshabilitamos el tracing y instanciamos el new data cache factory. Como no le estoy pasando por parámetro la configuración, va a ir a buscar la configuración que tengo acá en el webconfig, que corresponde a lo que tenemos acá, a la sección data cache client, que no la podríamos interpretar si no hubiésemos además agregado este section en el config section, ¿ya? Eso es bien importante de entender para saber cómo funciona un poco, ¿ya? Que en el fondo es como trabajan también los servicios de Windows Communication Foundation. Cuando uno instancia un client, ¿cierto? Se va a leer al webconfig la configuración que tengo para trabajar con ese servicio web. Entonces, una vez que desarrollo esta estrategia para iniciar el data cache, yo se lo devuelvo al usuario y yo hago un wrap aquí a lo que es el data cache que tengo aquí como atributo privado, ¿cierto? Y lo que hago es enmascarar todo esto a través de los métodos con el mismo nombre, con un put, un add y un get. Y en caso de que el put no resulte, ¿cierto? El put lo que hace es agregar un nuevo elemento a la caché o reemplazar un objeto a la caché, ¿ya? Lo que se hace es pasar una key, igual que todas las sesiones, que todas las caché, se le pasa una key y un valor. Si no existe, lo agrega, y si existe, lo reemplaza. ¿Ya? Si no existe, eso lo hace buscando la key, ¿ya? Ya que hay una estrategia para reintentar si es que no funciona ese put. Aquí está el método add, ¿cierto? Porque también tiene un método add que correspondería al agregar, sería parte del put, así que internamente llamamos a nuestro put y tenemos un método get que mascara el get del data cache. Ya, esto nos permite además tener un desacople en realidad entre lo que es el manejo de caché de nuestra aplicación y la implementación de este manejo de caché con el caché de app fabric. Eso por un lado, la ventaja que se gana de mascarar
También el de poder con alguna variable de configuración como esta en el futuro, crear otra distinta que diga si la caché está habilitada o no y poder deshabilitarla sin mayores problemas. ¿Ya? Eso, bueno, un par de beneficios que se obtienen al tener esto en un solo lugar, además de reducir el esfuerzo y la cantidad de veces que se instancia a lo largo del código de nuestra aplicación, el factory de data cache y el data cache de nuestra aplicación. Y eso lo centramos todo dentro de una clase que se llama cache útil, que sería parte de uno más de los servicios que presta la clase, la librería transversal crosscutting, así como login para instrumentalización y security con ASP.NET Identity. Ahora tenemos cache con App Fabric Caching, ¿ya? La forma de utilizarla entonces es bastante sencilla. Nosotros lo que vamos a hacer es guardar esas keys con las cuales vamos a escribir, que vamos a manipular para hacer los put y los add, ¿cierto? Los vamos a guardar acá arriba en una variable constante privada. Para manejar la colección estamos haciendo un poco lo que hacíamos acá, ¿cierto? Con variable estática. Ahora, en vez de hacerlo con variable estática, manejando los tiempos de expiración y todo eso, que ahora está por configuración, nosotros solamente nos preocupamos de guardar no la variable, sino que ahora vamos a guardar la key. Y con la key vamos a trabajar contra la administración de caché, que nos provee nuestra capa transversal a través de la clase caché útil. Entonces, como este región como una manager va a trabajar con caché, nosotros vamos a definir, aparte del data access, vamos a definir un miembro privado que va a ser de tipo caché útil, la clase para manejar caché, y las key de las variables que queremos guardar en caché, que es la colección de regiones y la colección de comunas. ¿Ya? Nosotros, cuando tenemos el constructor, vamos a instanciar tanto data access como el caché útil, y cuando hagamos el get region collection o el get comuna collection, ¿cierto? Nosotros, a diferencia de lo que hacíamos antes, de aquí implementar una estrategia de update, de expiración y todo eso, como eso ahora ya lo estamos relegando, lo que vamos a hacer para obtener el get comuna collection es tan sencillo como tomar desde la caché, cachemanager.get, le paso la key, ¿cierto? Y casteo el objeto que me retorna la caché, que va a ser como una sesión, ¿cierto? Por ejemplo, la variable sesión, o para no tener que ver una variable estática que tengo yo en mi código. Entonces va a ir a ver si es igual a null. Si lo es, entonces va a crear la lista, ¿cierto? Que era un poco esto, las líneas que teníamos dentro del update como una cache, ¿cierto? En el otro código. Nosotros vamos a agregar aquí la colección, vamos a leer al repositorio usando el data access, y una vez que lo hicimos, vamos a agregar con aquí en cache manager, vamos a agregar usando la key de la colección de comuna, la colección de comuna que hemos creado en esta variable. Es decir, vamos a ir a leer a la caché a través de la key con el método get. Si no existe, entonces vamos a tener que ir a leer al repositorio de datos usando la data access layer. Una vez que lo hicimos, guardamos esa colección en sesión. Así como se obtiene con get, vamos a agregar con add, y los parámetros son clave, coma, valor. ¿Ya? Una vez que hacemos esto, retornamos al usuario la caché. La próxima vez que ingrese, va a ver si es igual a null. No lo va a hacer, ¿cierto? Porque ya lo guardó en la caché, y cuando haga aquí el get, va a obtener lo que obtuvo la primera vez, que fue al repositorio original. Por tanto, este if se va a salir y va a ir directamente al return cache como una collection. ¿Ya? Y siguiendo este principio de get, add y put, nosotros vamos a tomar el código que teníamos anteriormente en base a la estrategia que manejábamos nosotros, los tiempos de expiración y todo eso. Nosotros vamos a tomar y reemplazar en el fondo cada parte que lo hacíamos la variable estática. Ahora lo estamos haciendo contra el cache manager.
mucho más transparente y mucho más liberado. Ahora nuestro código, nuestro Service Implementation, nos hace cargo de las aspiraciones también y de la estrategia para actualizar caché, sino que utilizando un cache manager, él sabe cuándo ir a buscar a la caché o cuándo ir al repositorio. Y cuando va a buscar el repositorio, guarda eso en caché para que la próxima vez no tenga que ir al repositorio nuevamente, sino que pueda ir directamente a la caché. ¿Ya? Eso, ese proceso que les acabo de describir es conocido como el caché assign pattern, que consiste en primero ir a buscar, como les mostraba yo en el código, a través de la clase cache manager que nos provee la crosscutting, para buscar en nuestro bus de caché unificada con app fabric, ¿cierto? Si existe en memoria, como aparece acá. Si no existe en memoria caché, entonces, porque lo que sería el igual a null, lo va a ir a buscar a la fuente de datos, en nuestro caso la base de datos, a través de la Data Access Layer. Una vez que este dato vuelve, él lo toma y lo coloca en el espacio de caché. La próxima vez que esto ingrese, él va a ir a buscar a la caché y el dato lo va a encontrar porque ya fue colocado acá y no va a tener que volver a la Data Access Layer, sino que va a pasar directamente al usuario desde la memoria caché y va a incrementar los tiempos de respuesta, va a reducir la cantidad de llamadas a la Data Access Layer, ¿cierto? Y va a estar soportando la caché distribuida utilizando app fabric caching. ¿Ya? ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Así que, ¿qué mejor que mostrar con ejemplos reales, ¿cierto? Con puntos de interrupción. Vamos a colocar aquí unos puntos clave en el fondo para saber cuándo pasa y cuándo no pasa por la Data Access Layer, ¿cierto? No debería estar pasando en cada instante, sino que debería pasar una primera vez y luego guardarlo en caché. Y a su vez, como tenemos aquí en archivo de configuración, que la caché local está habilitada, es decir, en el servidor de aplicación también vamos a guardar caché. Una vez que lo guarde en la caché unificada que tenemos en el caché cluster, también lo va a guardar en el de la aplicación. ¿Ya? Así que vamos a proceder a correr el código. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que las comunas las vamos a agregar en caché. Es un mantenedor de comuna usando la estrategia de caché assign pattern, que es la estrategia que les mostraba recién, ¿cierto? Que se discute cuando un escenario queremos incrementar performance sin tener que ir a leer constantemente al repositorio, sino que también podamos ir guardando en caché por un periodo de tiempo, ir a buscar directamente a caché y no tener que ir nuevamente al repositorio, lo que es conocido como el patrón caché assign, ¿ya? Que en primera instancia yo determino si el ítem está en caché, si no lo traigo desde el data store y lo copio en la caché, ¿ya? Esa es la estrategia en el fondo que nosotros estamos usando aquí en los Service Implementation, que es el caché assign pattern, cuando nosotros vamos a buscar a caché o a la Data Access Layer, ¿ya? Y aquí está en el fondo también paso a paso los números para que se entienda cómo es que funciona. Entonces, cuando yo vaya a cargar las comunas, voy a entrar a este método getComunaCollection, ¿ok? Entonces yo voy a tomar desde la caché con mi clase caché manager, mi método get, le paso la key que define acá arriba, que se llama comuna collection, ¿ya? Una vez que le paso esta key, yo evalúo si es nulo. Como es la primera vez que ejecutamos el código, lo es. Por tanto, va a entrar al if y va a ejecutar las líneas necesarias pasando por el data access y el comuna DAO y luego el mapper. En el fondo va a pasar por el data access, va a llamar al comuna DAO, se va a ir a la base de datos relacional, va a volver y con un comuna mapper va a tomar y va a convertir a una colección de comuna DTO.
Así que esa parte que es usando la arquitectura, ya sabemos cómo hacerlo. La vamos a saltar hasta el punto en que la colección ya leída desde la base de datos y mapeada, ¿cierto? De entidad a DTO, nosotros en esta colección que tenemos de 7 comunas, yo las voy a agregar al manager, con el manager de caché, con el administrador de caché, yo las voy a agregar a la caché pasándole la clave, coma, el valor, donde la clave es la clave que definimos acá arriba para la comuna, que se llama comuna collection, y el valor va a ser la comuna que queremos guardar en caché, ya en la colección de comunas. Luego de que esta línea se ejecute, si yo voy a mi PowerShell, ¿cierto? Y veo las estadísticas de caché de mi caché Base Application, yo voy a ver que ahora tengo un nodo aquí está, ahí está, ven, un nodo que en el nodo se creó, se guardó bajo la key comuna collection, la colección de comunas, y ahora vuelvo a pasar por get comuna collection y no ingreso al manager de caché, no vuelvo a agregar al manager de caché la colección de comunas porque ya está en la caché, por tanto yo retorno lo que ya tengo actualmente en la caché, que no es una variable estática que yo tenga en mi aplicación, sino que la obtuvimos a partir de cachemanager.get cuando le pasamos la key. Esta segunda vez no es igual a null, sino que es igual a la variable que me trajo desde la caché. Mi caché se llama base application, ¿cierto? Y es ahí entonces donde se está guardando las comunas, ¿ya? Si yo saco los puntos de interrupción acá, dejo solo cuando pase por la caché, podemos ver que los tiempos de respuesta son realmente rápidos porque estoy leyendo directamente desde appfabric, igual que la otra estrategia, solo que ahora en vez de guardar en una variable estática, lo hago en el appfabric caching, ganando todas las ventajas de aplicaciones distribuidas con los clientes, los nodos y todo lo que hemos hablado, ¿ya? Entonces aquí en el fondo tenemos el código que probamos delante con una estrategia de caché muy sólida que en pocos pasos nos permite tener aquí implementado lo que estamos viendo, ya que es administración de caché. Vamos a crear una nueva variable de caché, comuna created under caché. Aquí lo que vamos a hacer es, manteniendo la misma estrategia que habíamos hecho del patrón aside, del cache aside pattern, primero vamos y escribimos en el repositorio de datos, ¿cierto? La comuna que hemos creado, y una vez que hemos hecho esto, actualizamos la caché, buscamos en nuestra colección si existe un elemento con ese ID, ¿cierto? Y si no existe en la caché actualmente un elemento con el ID, que es el elemento que acabamos de crear, entonces lo agregamos a la caché usando el put. ¿Ya? Lo agregamos a la colección de caché y luego actualizamos la colección de caché con el put. Bueno, aquí dice the request, eso es importante, ¿ya? Lo vamos a revisar porque a veces pasa que no funciona cuando las máquinas tienen problemas de memoria. Ahora estamos con problemas de memoria porque yo le estoy haciendo el video, entonces bastante memoria se está gastando en lo que es la grabación, el IDE, el motor de base de datos, la simulación del servidor de caché, y este computador tiene solo 2 GB de RAM. Pero eso lo vamos a solucionar y lo vamos a echar a andar nuevamente porque yo les quiero mostrar un poco cómo funciona esto. ¿Ya? Que la máquina no sea un impedimento para lo que queremos hacer. Vamos a hacer un restart cache cluster.
Vamos a buscar ese comando. Está reiniciando el clúster, lo que a la vez reinicia el host del clúster, ¿cierto? Ahí está trabajando. Ahí está, finalmente se levanta. Voy a tratar de ganar algo de memoria, si es posible. Como reiniciamos, ahora está todo de nuevo en cero. El base application, la estadística está en cero. Ahí están todas mis caches. Vamos a levantar nuevamente la aplicación y vamos a trabajar con caché. Esperemos que la memoria nos permita realizarlo. Pero en el fondo la idea es que nosotros guardamos en la caché. Vamos a ver que cuando hacemos el get cache statistic nos dice que ya tenemos un item count, va a tener 1. Por tanto, la próxima vez cuando lo vayamos a buscar, lo vamos a ir a buscar directamente a esa caché que tenemos en el caché distribuido con app fabric caching, y luego lo vamos a devolver a la aplicación, ¿ya? Que a su vez la aplicación también, como vimos en el archivo de configuración, en el web.config, está manejando local cache. Por tanto, también guarda en caché local para poder optimizar aún más los tiempos, ¿ya? Eso no es mandatorio, no es un requisito. Si ustedes quieren, manejan local cache. Depende del escenario y de la situación. Yo creo que en una comuna, que los nombres de las comunas ni crear nuevas comunas no varía mucho, por tanto no habría grandes inconvenientes en tener en local cache lo que es la colección de comunas, por ejemplo, o regiones. ¿Ya? Así que vamos a ir al mantenedor de comunas. Esta sería la primera vez que pasa por el get comuna collection. Así que debería entrar en el if, tomar aquí desde la base de datos y agregar esta colección que obtuvo desde la base de datos al cache manager. ¿Ya? Si yo ahora reviso el get cache statistic, claro, no, todavía no tengo caché suficiente, pero me guarda la local caché, así que de todas formas lo está tomando ahí desde la caché. ¿Ya? Ahí. Y también si yo creo una variable de sesión, yo lo puedo hacer no, acá abajo. Aquí está. Si yo creo una variable de sesión y manejo una variable de sesión, si yo lo hago con el como viene por defecto el manejo de sesión en ASP.NET, como bien sabemos, eso ocurre en inproc, lo que quiere decir que corre en el mismo proceso que es la instancia sobre la cual es de aplicación, el proceso sobre el cual corre la instancia de la aplicación, ¿cierto? Lo que si fuera el IIS sería el w3wp.exe, por ejemplo. Nosotros estaríamos corriendo la memoria sobre eso, lo que naturalmente tendría los mismos problemas en caché no distribuidas. Si nosotros queremos esta caché no distribuida, manejarla en ambientes sí distribuidos, lo que tenemos que hacer es en nuestros proyectos cambiar a través del archivo de webconfig nuestro session state provider, ¿ya? Nosotros podemos manejar distintos session states, ¿cierto? En ASP.NET. Eso es una característica ya antigua del manejo de sesión. En .NET puede ser improc o SQL, por ejemplo, si queremos que corra el mismo proceso o que vaya a correr en la base de datos. O también podemos optar por esta característica que nos ofrece
app fabric caching, que es persistir además en este bus de caché, poder manejar lo que es la sesión de de los usuarios que están corriendo en ASP.NET. ¿Para qué? Para poder también soslayar y poder manejar lo que es caché distribuida y ganarle en escalabilidad, y además una característica especial que ofrece este bus compartido de caché es que los usuarios es que las máquinas, al estar conectadas a los clientes a un mismo bus de caché, permite que la sesión, el estado de la sesión sea compartido a través de múltiples aplicaciones. Es decir, si yo tengo aplicación A, B y C, distintas aplicaciones conectadas a un mismo clúster de caché, yo voy a poder compartir, además, si así lo quiero, si así lo defino, puedo compartir esta sesión a lo largo de las distintas aplicaciones que están usando el bus. ¿Ya? Eso también es una ventaja, o sea, tenemos una gran caché en el fondo que podemos manipular. Una gigante caché que ya no está limitada ni a máquinas ni a aplicativos tampoco. ¿Ya? Ya va más por sobre eso. Cuando queremos que sea compartida, nosotros en el provider lo que hacemos es colocar un shared ID, que todas las aplicaciones que quieran compartir caché deberían tener ese mismo shared ID. Tendría también que definir el nombre de la caché que se va a utilizar para manejar en caché lo que es la sesión de ASP.NET. ¿Ya? Es por eso que habíamos creado, aparte de la caché, aparte de aquí en el get caché, aparte del default y el base application, también hay creado una que se llama caché session provider, que es en el fondo el administrador de caché para el proveedor de sesión que yo estoy manejando en mi aplicación. ¿Ya? Que en el fondo lo que quiero hacer con esto es utilizar la característica de poder usar la data temporal de usuario, lo que es de sesión, y también manejarla en este bus de caché unificado, ¿ya? Para poder aprovechar todas las mismas ventajas que estoy manejando aquí en la data que estoy cachando con el patrón aside, ¿ya? Entonces estas dos cosas son las que yo estoy haciendo con Application Fabric Caching, que es darle soporte a todo lo que es manejo de datos en memoria, ya sea lo que es la sesión por usuario o la caché de la aplicación, ¿ya? Y eso todo a través de configuración. Si yo reviso mi cache session provider, aquí por ejemplo el cache session provider tiene el ítem de la variable edición que ejecutamos aquí, el botón create session variable sesión, aquí create session bar. Al crear esta variable de sesión, si se fijan, que yo lo hago aquí como comúnmente lo hacemos con .NET, ASP.NET, que es http context.session, o sea, es decir, el manejo de la sesión en las aplicaciones ASP.NET es el mismo de siempre, es transparente, pero gracias que nosotros hicimos esta definición dentro de system.web, en nuestro web config de nuestra aplicación cliente, nosotros, además de manejar la sesión como siempre la hacemos, estamos guardando en la caché de nuestro bus de caché la información de esa sesión, y que además puede ser compartida a todos los usuarios. ¿Ya? Entonces las ventajas que tiene App Fabric Caching es poder manejar la caché distribuida en nodos, poder escalarlo. Por ejemplo, este problema que tuvimos ahora porque la máquina mía no es capaz de poder mostrarles en fondo en conjunto con grabar cómo funciona la caché cuando nosotros tenemos en el fondo en entornos empresariales, en arquitecturas empresariales, tenemos un servidor dedicado a la aplicación, exclusivamente a la aplicación, un servidor dedicado a la base de datos y además una capa de caché donde podemos tener
uno o más servidores de caché para tener un gran bus de caché sobre el cual compartir memoria, ¿cierto? Y poder distribuirla de forma óptima y eficiente a lo largo de los distintos nodos que forman parte del clúster. ¿Ya? Si yo doy aquí, por ejemplo, crear nuevo la lista de examinadores, yo tengo en memoria la región y las comunas. Por lo tanto, si se fijan, es muy rápido, debido a que está todo ya en memoria, y cada vez que yo hago este evento Ajax no tengo que ir al repositorio a buscar las comunas por el ID de región, sino que está todo sucediendo con la memoria que maneja la aplicación, ¿cierto? Que además no solo la está dejando acá en el clúster de caché, sino que además la está dejando en el aquí, como se fija muy rápido, en el cliente, que sería el proceso en sí mismo. Gracias que en el web config le pusimos que iba a ser con local cache habilitado. ¿Ya? Entonces en el fondo yo sé que es bien grueso el concepto y por lo tanto también el video dura harto, ya casi a las 2 horas. Es porque caché no es un tema fácil, tampoco es un tema un poco delicado. Lo importante es poder entender lo que son, lo que es caché, lo que son distintas estrategias para implementar caché, los problemas que podemos llegar a tener en distintos escenarios, sobre todo cuando tenemos distintos servidores de aplicación para correr distintas instancias, ¿cierto? En distintos servidores, las instancias de una misma aplicación y tener un balanceador de cargas, por ejemplo. Cuando tenemos esa caché, empiezan a haber problemas, poder entender que la naturaleza de esto requiere que tengamos una herramienta que nos permita manejar alta escalabilidad, ¿cierto? Y disponibilidad y administrar lo que es la caché. Eso lo hacemos con app Fabric. Nosotros tenemos un bus central que nos permite tener separado lo que es la caché y los servidores de aplicación, que nos reduce los costos de esfuerzo y las llamadas duplicadas, que nos permite tener en una capa las distintas sesiones, en una capa web, manejarla y que ésta sea almacenada en una capa de caché en revuelto en el fondo de los distintos nodos, indistinto, no hay ningún problema, porque en el fondo las aplicaciones lo que ven es un único vista de una caché unificada, ¿ya? Esto, en realidad, este bus de datos de caché es un clúster, el cual los nodos son los cache host, que son los caché, los servidores de caché, ¿cierto? Que están acá, son los servidores de caché que están corriendo estos cache host, que en el fondo es un servicio Windows para poder suscribirse a este caché cluster. Aparte, en mi servidor de aplicación, yo puedo tener habilitada la caché como cliente para poder sacarla de esta caché y aparte dejarla acá. Y yo puedo operar contra estos servidores usando el PowerShell o el Cluster Configuration, que es el archivo XML de la configuración del cluster que les mostraba. ¿Ya? Acá se configura usando el PowerShell o ese archivo de cluster, y por este lado referenciando las DLL y en el web config configurando al cliente. Eso en nuestra arquitectura está representado de esta forma, una estrategia para poder trabajar con caché y mantener la data actualizada, ¿cierto? En el caso de las comunas, usando el cache aside pattern, ¿ya? Y por otro lado, manejando lo que es la sesión del usuario para que tampoco quede perdida cuando tenemos distintos servidores web. Tenemos load balancer, por ejemplo, balanceadores de carga. Nosotros queremos también guardar esta información temporal de usuario en Windows Server Application Fabric usando este bus de caché unificado, ¿ya? Entonces con esto estaríamos soportando dos estrategias, que es el Temporary Per User Session Data usando App Application Fabric, ¿cierto? Porque si no perderíamos el Session State si es que el siguiente request no sabe a cuál de los servidores se tiene que ir. Y además estaríamos implementando el escenario 4 de Data from a Permanent Backing Store, que está relacionado con lo que es el patrón caché aside, que es mantener actualizado, ¿cierto? Ir a caché a buscar data
Si no existe, voy al data store, la tomo y la pongo en caché. La próxima vez que vaya a buscarla, la voy a encontrar en caché, ¿cierto? Bueno, espero les haya gustado el video. Lamento que no, por términos de la máquina, no hayamos podido ejecutar la prueba como quisiese. Tanto así que quiero hacer un último intento en el video para que podamos correrlo ya. Porque es bien interesante esto de cómo funcionan los clusters. Así que vamos a darle un stop al cache cluster. Vamos a limpiar también el historial. Le vamos a sacar la caché al navegador también. Vamos a cerrar el proceso que corre en el IS. Así que ahora no tenemos nada de caché. Vamos a hacer un start cache cluster. Y ahora que hemos bajado todo, vamos a tratar de correrlo nuevamente. Ok, vamos a ver entonces si funciona. Vamos a darle a las comunas. Entonces aquí pasó, la primera vez lo encontró con datos, ¿cierto? Lo encontró nulo, así que entró al if y guardó la colección, y con la key se lo pasa al caché manager, y con esto ya queda en caché. Ahí está, ahora sí. Y ahí tenemos, dice que hemos agregado un ítem a nuestro caché base application. Si se fijan, estamos administrando del servidor de aplicación la caché, ¿ya? Mientras que en la aplicación la estamos manejando de manera transparente para nosotros, ¿cierto? Completamente abstractos en nuestra Service Implementation, de que se está usando App Fabric por detrás, Application Fabric Caching, sino que nosotros solamente estamos usando el Cache Manager, ¿cierto? Entonces, usando la estrategia del patrón aside, ¿cierto? Yo voy a buscar a la base y lo traigo, lo meto en caché y vemos que ya está en la caché. ¿Ya? Entonces ahora que ya está en la caché, si yo vuelvo a apretar aquí comunas, vemos que ya tengo la información en caché. Si voy a editar, funciona todo relativamente rápido, dado aquí está todo guardado ya en memoria. Si yo me voy al mantenedor de examinadores, no es tan rápido como el de comuna, porque el de examinadores no está trabajando con caché, ¿cierto? Si yo quiero crear un nuevo examinador, me tiene que cargar el combo de región. Por lo que también va a tener que pasar por acá y crear en memoria de caché, usando la key Region Collection, la colección de las regiones. Y si se fijan ahora nuestra caché, como nosotros pasamos por, al apretar crear examinador, tuvimos que cargar el combo región con todas las regiones, así que pasó por acá la misma estrategia del caché aside pattern, y guardamos en memoria caché nuestro con la key nuestra colección de regiones. Por tanto, yo la próxima vez que paso por acá ya tengo en memoria tanto regiones como comunas. Y si se fijan, esto mejora considerablemente la usabilidad, el performance y la confiabilidad de una aplicación. O sea, esto es notablemente más rápido, si se fijan. Y yo puedo volver al examinador de mantenedor de comuna, sigue siendo todo muy rápido. Puedo eliminar la comuna que está creada bajo la caché. La elimino
aquí la implementación del patrón para mantener todo sincronizado. Y vuelvo a revisar mi caché. Ahí están mis dos elementos, ¿cierto? Actualizados. Si se fijan, el tamaño es un poco menor porque eliminamos un elemento de la lista. Así que se fijan, ya tenemos en caché aquí en términos reales viendo cómo se almacenan las variables y cómo se está moviendo esto. Aquí cuando creamos la de comuna, aquí cuando creamos en caché la de región, y aquí cuando le sacamos una comuna a la colección de comunas de la caché, disminuyó el tamaño. Y usando la estrategia de tener el session state como session state provider, el data cache session store provider del app fabric caching, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que en las variables de sesión que se manejen como se manejan con normalidad en la aplicación, internamente, gracias a lo que definimos en el archivo de configuración, esta sesión no se guarde. Lo que vamos a hacer es que no se guarde directamente en el proceso sobre el cual corre la aplicación en el IIS, en ese servidor, sino que se lo vamos a pasar a un administrador de caché externo que va a ser nuestro custom provider, en este caso app fabric caching, usando la caché que llamamos caché session provider. Por tanto, si yo aquí en mi aplicación aprieto el botón crear variable de sesión, ahí lo que hicimos fue ejecutar el método que lo que hace es crear, como comúnmente creamos variables en la sesión del HTTP context, ¿cierto? Y si yo reviso get cache statistic, aquí colocamos este nombre, que es la caché que estamos utilizando, ¿cierto? No es ese. Vamos a escribir la mano mejor. Cache session provider. Claro, ahí estaría. Comunas. Crear la variable sesión. Vamos a esperar que, como les decía, ahí, claro, ahí ya se sobrecargó el server. Bueno, la idea es que lo puedan correr ustedes, como les pude alcanzar a mostrar aquí en este caso del Cache Session Provider. Cuando se lo mostré por primera instancia cargó y no cargó el Base Application. Ahora aquí en el Statistics cargó el Base Application, pero no el Cache Session Provider, porque en realidad mi máquina no reúne las condiciones para poder trabajar de esta forma. Pero en entornos de desarrollos preparados, nosotros lo que haríamos sería tener un servidor virtual, ¿cierto?, de aplicación, uno de producción o físico, da lo mismo, y uno de caché, tener todo esto configurado y poder desarrollar utilizando estas características, ¿ya? Ahí vamos a tener mejores disponibilidades de servicio, y es precisamente por este tipo de situaciones, de hecho, que app fabric caching es una solución, porque nosotros podríamos agregar nuevos nodos, nuevos servidores de caché, ¿cierto? Para que en conjunto la memoria sea tan grande que no pueda tener problemas de overloading o problemas de memoria, y poder separar lo que es el manejo de lo que es caché y memoria y de caché, con lo que es la memoria de la aplicación corriendo en sí misma, y separando lo que es en ese aspecto los recursos que se manejan para el servidor de aplicación contra lo que es los recursos que se manejan para el servidor de caché, para administrar la caché en los servidores de caché, ¿cierto? Y no como acá en este escenario en el que yo le estoy explicando usando una misma máquina como servidor de caché, servidor de aplicación y servidor de base de datos, ¿cierto? Y corriendo con todos esos servicios, lo que significa correr los servicios, corriendo el IIS, el servicio de SQL Server, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero entiendan esa situación para que puedan también, la idea es que ustedes puedan correr esto en sus casas. Yo les voy a pasar, bueno, y en su oficina, en realidad en sus computadoras, les voy a pasar el código para poder manejar y para que ustedes mismos puedan probar con los puntos de interrupción cómo es que trabaja app fabric caching, que es bastante interesante y nos permite
controlar problemas de memoria de caché y poder distribuir la caché en distintos nodos a través de un único bus de información. Mi nombre es Esteban López, espero el video de caché le haya gustado y nos vemos pronto.